Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Buenos días. El lunes 30 de marzo de 2015. ¿Cómo están? Bienvenidos a Cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21, cubriendo todo el territorio nacional. Agradecemos esa participación y esa preferencia que tiene usted, a Dios Todopoderoso, por darnos a nosotros esa energía, esa vitalidad de venir y compartir con ustedes temas muy importantes como el que vamos a abrir esta semana, desde luego semana de vacación, Semana Santa. Saludos muy cordiales a quienes ya están pues prácticamente de vacaciones. Nosotros continuamos en esta tarea de llevarles y mantenerlos bien informados a ustedes. Y después de haber cruzado un empantanado camino de acertadas y cuestionadas decisiones, el Tribunal Supremo Electoral anunció el resultado final de las elecciones que nos llevaron a escoger nuevos alcaldes, así como también nuevos diputados. Un tortuoso proceso que llevó a enfrentar, digamos, una realidad casi prevista por conocedores de la materia, cuando históricamente rompimos la forma de elegir haciendo uso de una nueva regla como fue el voto cruzado, planteado como un nuevo avance de la democracia por tener un voto más directo, pero que al final terminó complicando el sistema de conteo, aunado a la frustración de cierta parte de la población que ante la falta de información de alguna manera pues consideran haber perdido su voto. Así es que vamos a hablar de este tema precisamente con el presidente del Tribunal Supremo Electoral, así como también de otra decisión que tienen algunos partidos políticos de poner este día, interponer recursos de nulidad. El caso de San Miguel, el caso de varios diputados, como por ejemplo Josué Alvarado del Partido Demócrata Cristiano para este día, así como también del PCN, igualmente para hablar acerca de la composición en la cual se establecieron algunos consejos municipales, el caso de San Miguel también. Así es que vamos a hablar de esos y otros aspectos elementales esta mañana, pero como siempre nos enlazamos con nuestra compañera de labores, Lorena Melara, para que nos ponga en perspectiva de lo que vamos a abordar esta mañana con nuestro invitado. Lorena, buenos días, ¿cómo estás? Así es, Ernesto, buenos días en el estudio para nuestros televidentes en este nuevo inicio de semana. Definitivamente marzo fue el mes de los comicios. 30 días han pasado después de las elecciones y no podemos negar el mal sabor que ha dejado en algunos sectores, no solo por los atrasos en el conteo, sino también por las críticas a los partidos políticos en su interés por obtener más votos. Veamos. Los criterios que determinaron los votos nulos e impugnados no dejaron a todos satisfechos, sumado a las demandas por abrir las urnas, que tampoco aplicó para todos los casos. Tanto para Arena como para el PSN, como para el PADC y todos los partidos del bloque de derecha, hay victorias que a la larga se convierten en derrotas. Cuando el sistema está en juego es donde deben de poner las barbas en remojo. Este problema va más de fondo. Y pasando al campo de los resultados políticos, los escaños logrados por las dos grandes fuerzas plantean un seno legislativo obligado a negociar. Que así suceda es la incógnita. Democracia Salvadoreña, que estuvo jugando un rol independiente, no quedó. El Partido Social Demócrata, que estuvo haciendo un esfuerzo, tampoco quedó. CD, que hizo un esfuerzo, tampoco ganó diputado. Es decir, ahí lo que tenemos son dos bloques que se juntan, que ambos tienen 42 votos, es decir, no tienen la mayoría, ninguno de los dos. Toda la directiva Tiene igual. ha sido producto de una negociación y un presidente de la Asamblea no va a estar solo tomando decisiones. El poder se lo da la correlación de fuerzas que lo llevaron a la presidencia. Pese a las diversas dudas, el escrutinio ha concluido, iniciando la etapa de demandas de partidos o sociedad civil. Ernesto, ¿qué de bueno nos trajo el voto cruzado? Es la gran pregunta de la población, partiendo del tedioso escrutinio final que se vivió, a lo cual se suma que fortaleció a algunos partidos políticos, pero entre otras cosas, hizo desaparecer a otros como cambio democrático. Con esto vuelvo contigo para conocer el análisis de esta mañana. Adelante. ¿Cómo están esos ánimos? Bueno, yo creo que las personas que tenemos esta tarea o este apostolado de trabajar por la democracia del país y que lo hemos venido haciendo
desde diferentes trincheras, digámoslo así, desde la Universidad de El Salvador y de otros espacios, yo decía poéticamente, no tenemos derecho a cansarnos, ¿sí? Así es de que, dependiendo de los recursos que se interpongan, en este caso de nulidad del escrutinio final, que el plazo vence este día a las 4 de la tarde, así fue señalado. Cuando usted unifica la diversidad, se enfrenta a una serie de contradicciones que son normales. Hay toda una teoría de las contradicciones, porque yo vengo a dar clases de filosofía, me formé en esa área también. Entonces las contradicciones son normales. Lo que no se vale, y quizás la experiencia que un poco yo pudiese decir que no la tenía, es cuando usted quiere acuchillar por la espalda, ¿ya? Y entonces yo creo que acá ya ha quedado como muy claro que hubo una campaña antes, durante y después. Personeros, importantes funcionarios del Partido Arena hicieron llamados a miembros, a magistrados y magistradas del Tribunal Supremo Electoral, porque yo decía, no podemos tomar acuerdos, no podemos tomar acuerdos sobre temas importantes. Y había un aparato técnico, y sigue existiendo, una maquinaria, decía yo, que opera, que se activa y se desactiva con conciencia propia, y que no responde ni al presidente ni a ningún magistrado para poderlo controlar. Yo lo denuncié en un canal. ¿Le molestó mucho de la televisión. crítica que apuntaba directamente a usted como responsable de todos los problemas? Sí, porque me parece que es una crítica demasiado, además de que esté equivocada. Yo creo que algunos partidos políticos deben de hacerse de otros asesores, incluso algunos diputados que han quedado, que han de ser muy malos asesores, o asesoran muy bien, pero con muy mala intención. Para dar una conferencia de prensa, lo que usted veía que leíamos, bueno, y yo soy un hombre democrático. Se le señaló mucho de que no informaba, que no hablaba, que no había ¿Por qué no informábamos? Porque si no nos ponemos de acuerdo como organismo colegiado, vea lo que dice acá. Por ejemplo, el 63, son obligaciones del Tribunal Supremo Electoral como organismo colegiado las siguientes: velar por el cumplimiento de la Constitución, convocar, organizar y dirigir y vigilar los procesos electorales. Yo lo denuncié en un canal de televisión a mi llegada. No podía remover a ningún técnico, ni puede nombrar tampoco, por el peligro o por algún miedo que pueda sentir algún partido político, que Julio Olivo va a hacer un barrido. No lo pude hacer antes, ni lo puedo hacer ahora. ¿Le incomodó que lo señalaran a usted en su momento de que responde más al partido de FMLN? Fíjese que, bueno, no tanto incomodarme, lo que a mí me incomoda es la injusticia, y me ha incomodado siempre. Yo creo que a todo el salvadoreño le tiene que incomodar. Cuando usted desacredita a la máxima autoridad en materia electoral, está colocando también un suprapoder que usted lo quiere también acreditar. Frente a la desacreditación del tribunal y de sus resoluciones, otorga otro poder a otra instancia. ¿Y cuál es esa instancia? Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional. Lo que pasa es que más bien lo que tendría que hacer este partido político, ¿verdad?, que lanza la piedra, ¿verdad?, y esconde la mano, es que tendría que reflexionar, ¿y de quién son los técnicos que han estado en el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad?, durante varias administraciones? Porque, por ejemplo, hay un magistrado que defiende y defendió a capa y espada hasta el salario de este funcionario, que son más de 5,000, casi gana lo que gana el presidente de la República, ¿ya? Y eso a mí no me pareció correcto, y lo señalé en un canal de televisión. Esa es mi coraza de verdad. Yo lo señalé y tuve la valentía de denunciarlo, a pesar de las amenazas, a pesar de las denuncias. ¿Cómo va a haber un subalterno que gane más que él por cuestiones de lógica? No quiere decir de que se justifique que los magistrados ganen uno u otro salario, ¿sí?, sino que más bien, ¿por qué una persona subalterna, un jefe de una unidad técnica, va a ganar un salario, ¿verdad?, que es el 30% más del salario que ganan los magistrados, y los magistrados están callados? Para algunos partidos políticos de derecha, el gran problema es el presidente del Tribunal Supremo Electoral, y han dedicado hasta marchas de 20 personas que han llegado en mi nombre. ¿Desaparece Cambio Democrático al no obtener diputado? Sí, porque no iba con ninguna coalición ganadora. Democracia Salvadoreña se mantiene, porque iba en coalición, y de hecho tiene un consejo municipal también.
Democracia Salvadoreña, que ahí lo estaba revisando. Bueno, pero el tema es en Asamblea y Parlamento. También tiene un consejo. Sí, pero no iba en coalición en Asamblea Legislativa. O sea que el Cambio Democrático sí tendría que desaparecer al no obtener ningún escaño en la Asamblea, pero no solo eso, no obtuvo los 50,000 votos que requiere también la ley para que un partido político pueda subsistir. ¿Qué piensa el presidente del Tribunal Supremo Electoral del mensaje que enviara el presentador de un programa familiar, Daniel Rux, donde expresó en su cuenta de Twitter que antes de morir deseaba dos cosas? Primero, Firpo, digamos, campeón de primera división, y la otra, Julio Olivo colgado de un poste, una afirmación bastante atrevida. Sí, sí. Actitudes como estas, ¿verdad? Sobre todo de un presentador de un programa de entretenimiento familiar de la Telecorporación Salvadoreña, sí da mucho en qué pensar. Esto es parte de una campaña. ¿Qué parte de la campaña que se ha dirigido acá en el país en contra del presidente del tribunal es esta? El gran problema allí es si sus seguidores y fanáticos, ¿ya? ¿Qué van a hacer? Los seguidores y fanáticos, cuando vean que Julio Olivo es el objetivo de este señor, para verlo colgado de un poste. ¿Qué significa esto? Para algunos significa una amenaza a muerte de parte de este señor. Pero es lo que yo le digo, no se vale que personas, que miembros de medios de comunicación, comunicadores sociales, que hay muy buenos y hay muy malos, hay que decirlo, se puedan prestar. ¿En qué parte de la libertad de prensa, libertad de expresión, cabe, de la crítica periodística, cabe esto? Que un subpresentador de un programa de entretenimiento familiar promueve este tipo de antivalores, cuando él debería estar ayudando a consolidar la democracia. La misma persona, cuando se enteraron de esto, me llamó alguien de parte del presidente de la Telecorporación Salvadoreña. Yo debo ser muy correcto, muy, digamos, honesto en las acciones que realizo. Yo he dicho que me reservo las acciones legales que pueda tomar, pero me llamaron de la Telecorporación Salvadoreña diciéndome que se separan completamente de las actuaciones que hace este señor, que yo no tengo ni el gusto de conocerlo, para decir de que tenemos algún problema personal. Yo nunca, digamos, he cruzado ni siquiera un saludo de mano con este señor. Entiendo que es una persona que no es un incapaz, digamos, mentalmente, ¿verdad? Sino que es una persona que está muy cuerda, digamos, en el uso de su sentido, porque si no un juez lo tendría que declarar interdicto. Will Salgado dice en otra televisora: yo tengo pruebas de dónde movieron a las personas, fue todo de todo el país para San Miguel. Él va a presentar un recurso de nulidad también este día por considerar de que hubo fraude en las elecciones de San Miguel. Sí. ¿Cómo está esta situación? Bueno, el señor Salgado tiene, igual que los diferentes personas que están legitimadas para poder interponer los recursos que ya la ley le franquea, sobre todo de la nulidad del escrutinio, porque la nulidad de la elección tenía 48 horas para presentarlo, y creo que él ya presentó un recurso que no le prosperó también. Cuando usted habla de fraude, implica que usted no convocó a las elecciones en la fecha que estaba señalada. Cuando usted habla de fraude, implica que colocó otra bandera de un partido que no iba, digamos, para la elección. En este caso no llevó paquete. En fin, es una cuestión bastante mayúscula. Al señor Will Salgado, yo no tengo también el placer de conocerlo, y le diría que lea un poco más el código electoral y que cuando hable de fraude se ilustre bien, que lea por lo menos un diccionario básico, ¿verdad? Un diccionario básico de los que venden en el supermercado, antes de hacer esos señalamientos, porque es bien delicado cuando usted habla de fraude. Por mi parte, esto es todo por hoy. Los espero a las 6 de la tarde en radio. Va a estar interesante hablar sobre el tema de la resolución sobre el caso de amaños en la selección nacional. Gracias, pásenla bien. Y como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.